chicos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, chicos. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces hoy con la última clase de la semana 11. Entonces, primero vamos a hacer unas lecturitas y en la siguiente clase, que es la del lunes, cerramos entonces con la última actividad que va a ser de tipo oral. O sea, no lo voy a dejar para hacer por WhatsApp, sino que la vamos a hacer es una especie de cuestionario en base a las lecturas que hacemos hoy y el día lunes. Y ya el próximo jueves estaríamos cerrando entonces periodo con la autoevaluación y la socialización entonces de las notas. Listo. Entonces por aquí. Ok. Bueno, entonces quisiera que esta lectura entonces la iniciáramos. Voy entonces a empezar a llamar. Más que todo me voy a concentrar en personas que casi no han participado. Elizabeth Muñoz, ¿estás por ahí? Sí, profe. Por favor, inicia tú con la lectura. Profe, que sí puede dar entrar a Murillo. Pero no me ha mandado. Ah, ya.
Cuando se conecta un trozo de alambre conductor entre los polos de una batería, las vibraciones de sus átomos hacen que algunos electrones de valencia abandonen su órbita y se conviertan en electrones libres. Luego, se forma la banda de conducción o nube de electrones con movimiento, el nivel de energía donde la atracción del núcleo del átomo sobre los electrones es más débil. Ese nivel corresponde a la última órbita del átomo, la que puede compartir así sus electrones entre el resto de los átomos de un cuerpo, permitiendo que se desplacen por el mismo en forma de nube electrónica. Ok. Bueno, ahí están en esa lectura explicando más o menos cómo es el funcionamiento del movimiento de los electrones en un conductor. ¿Hay alguien que nos la quiera explicar antes de explicarla yo en detalle? Profe, eso es parecido como a lo que nos explicaba Mónica en química. ¿Qué les Pues explica que Mónica? Mónica nos decía algo así como que cuando llegaban a 7 electrones o algo así, pues convertían en los Master Blaster, así, todos que tenían que estar en la última capa. Tiene que algo que ver, sí, tiene algo que ver con la capa de valencia. ¿Nadie más tiene una interpretación de lo que dice ahí? Bueno, los átomos, como nos decía el compañero, de pronto Mónica en química se los enseñó, tienen un núcleo y los electrones se organizan como en unos niveles de energía, ¿ya? El último nivel de energía, que se llama el nivel de valencia, por lo general esos niveles están organizados en grupos de 8, pues hablando pues de los no metales, que si completa el octeto, pues entonces ya se convertirá en un gas noble. No sé si recuerdan eso en química por allá. ¿Sí lo recuerdan o Sí, no? Bueno, resulta que en los metales esos niveles no están completos, ¿ya? Están incompletos. Ese es el último nivel o capa de valencia de los átomos. En los metales, ese último nivel está traslapado con, no sé si recuerdan que existen unos univeles llamados S, P, D y F. ¿Sí lo recuerdan o no? sí, Bueno, cada nivel tiene unos números cuánticos que son S, P, D y F. En los metales, los electrones por lo general se acomodan en el subnivel D. Resulta que ese subnivel tiene una característica, es que los electrones están muy débilmente ligados a esa última capa en este subnivel. ¿Qué es lo que provoca ese ligamiento débil? Es decir, que no estén bien conectados al núcleo, que con cualquier energía un electrón de estos puede salir del átomo, ¿ya? Un electrón de estos con cualquier tipo de energía, puede ser con energía calórica, energía eléctrica, con cualquier manifestación de energía, un electrón de estos sale y pasa a formar o queda por ahí libre lo que se llama la capa de conducción. La capa de conducción son electrones que no están ligados a ningún átomo, es decir, son electrones que escaparon del átomo debido a ese enlace tan débil que existe entre el núcleo y el átomo. ¿Qué pasa cuando yo aplico un campo eléctrico? ¿Qué es un campo eléctrico? Ya cuando le conecto una pila, o sea, cuando le pongo aquí un positivo y aquí al otro lado negativo. Vamos a suponer que este metal está compuesto pues por varios átomos. Listo, ahí están todos unidos. Obviamente pues en un metal no van a haber solo 4 átomos, hay millones de átomos. Entonces, ¿qué pasa cuando aplico el campo eléctrico? Todos estos electrones que quedan libres se empiezan a mover. ¿Hacia dónde se moverían? ¿Hacia el negativo o hacia el positivo? Hacia el Hacia el positivo. positivo. Entonces, todos estos electrones libres, cada átomo tiene unos electrones libres, empiezan a moverse hacia el positivo. ¿Ya? ¿Sí quedó claro entonces? Chicos, ¿sí quedó claro por qué funciona la corriente en los conductores y por qué se da en los metales más que todo? sí. Ok. Vamos a continuar entonces con la lectura. Entonces aquí nos están poniendo pues un ejemplito de la banda de valencia que viene siendo la banda de el último nivel de energía de los electrones. Entonces cuando se aplica alguna energía o con la manifestación de cualquier energía, este electrón queda libre,
Se llama electrón libre porque no está en ningún átomo, y cuando ya se aplica el campo eléctrico es ese electrón el que se empieza a mover. Continuemos la lectura con... Por aquí, ¿quién más está? Roger, ¿estás por ahí? Sí, profe. Continúas tú con la lectura, porfa. ¿Dónde fue que quedamos? Ahí, ese mismo. Ah. Cuando un átomo es excitado empleando corriente eléctrica, luz, calor, etc., alguno de sus electrones pueden absorber energía, saltar a la banda de conducción y desplazarse de una molécula a otra dentro de un cuerpo. De esta manera, los electrones libres viajan hacia el polo positivo de la batería. Ok. Vámonos con... Tatiana, ¿estás ahí? Sí, profe. Continúa tú con la lectura. A este fenómeno se le da el nombre de corriente de electrones, lo cual significa que esos pocos electrones saltan de la banda de valencia a la banda de conducción, dejando un vacío vacante en la banda de valencia. A dicho vacío se le da el nombre de hueco, y como los electrones tienen carga negativa, se dirigían hacia el polo positivo. ¿Cómo? Dale. De ahí que se afirme que el sentido físico de la circulación es de negativo a positivo. Bien, entonces miren que los electrones, aquí están haciendo una representación, pero las bolitas grandes representarían como el núcleo del átomo. Y esas bolitas chiquitas son los electrones que están libres. Entonces ellos se empiezan a mover desde el polo negativo, ¿ya?, hacia el polo positivo. Entonces tienen que empezar a cruzar toda esta barrera de átomos, o sea, todos estos, como pidiéndole permiso a los átomos para poderse empezar a mover y empezar a generar la corriente eléctrica. Entonces lo que les hablaba, la corriente eléctrica físicamente se representa en esta dirección. Recordemos que va de positivo a negativo, aunque en electrónica se representa en sentido contrario. Ahorita vamos a ver más adelante el por qué se representa en ese sentido. Vamos con... ¿Quién lo tiene por aquí? Felipe, ¿estás por ahí? Sí, señor. Continúa tú con la lectura, por... Sin embargo, para propósitos de aplicación de los conceptos de las corrientes en actividades científicas o en actividades de uso cotidiano, como la resolución de ejercicios y el análisis de circuitos, se suele tomar de polo positivo hacia el polo negativo como sentido de la corriente eléctrica, ya que facilita el cálculo y se lo llama sentido técnico. El otro modelo, llamado sentido físico, corresponde al movimiento de los electrones o carga. Ok, entonces mira, ahí están explicando el por qué. El sentido físico, recordemos que el sentido de la corriente, el que experimentan los electrones en la realidad, es que ellos se mueven de negativo hacia positivo. Es decir, si nosotros tuviéramos vista microscópica, veríamos los electrones moviéndose desde el polo negativo hacia el polo positivo. Pero para efectos de cálculo se representa en sentido contrario, ¿ya? Más adelante, cuando veamos teoría de circuito, vamos a ver el por qué se toma este sentido, en sentido desde positivo hacia negativo, el de la corriente, ¿ya? Listo, simplemente es una convención técnica para facilidad de cálculos. Vamos a ver por acá. Diana Muñoz, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Nos continúas tú con la lectura, por favor? No debe confundirse el flujo de carga con la corriente eléctrica. O sea, en un metal los electrones de valencia tienen libertad para moverse. Están deslocalizados, es decir, no se pueden asociar a ningún núcleo atómico porque están continuamente moviéndose de forma caótica, de forma similar a las moléculas de un gas. Ahora bien,
que se desplacen no quiere decir que haya una corriente eléctrica. El movimiento que llevan a cabo es caótico, de forma que que en conjunto el desplazamiento de unos electrones se compensa con el de otros, y el resultado es que el movimiento neto de cargas es prácticamente nulo. Bien. Continúo aquí con Camila, ¿estás por ahí? Yo sí, profe. Cuando aplicamos un campo eléctrico a un metal, son los electrones libres los que constituyen el flujo de carga y comienzan a moverse en el conductor, modificando su movimiento aleatorio de tal manera que se arrastran lentamente en dirección opuesta a la del campo eléctrico. De esta forma, la velocidad total de un electrón pasa a ser la velocidad que tenía en ausencia de campo eléctrico más la provocada por el campo eléctrico. Así, la trayectoria de este electrón se ve modificada. Aparece entonces una velocidad neta de los electrones en un sentido, velocidad de arrastre, la cual es muy lenta a diferencia del movimiento propio del electrón. Esta da origen a una corriente neta dentro del conductor. Ok. Bueno, entonces lo que les explicaba, si no hay un campo eléctrico, o sea, si no hay una pila conectada en un metal, o sea, si usted observa el metal microscópicamente, usted va a ver esos electrones libres moviéndose de una manera desordenada. Unos pegan para allá, otros pegan para la izquierda, otros para la derecha, otros para arriba, para abajo. Es decir, no tienen una dirección establecida. Ya están en un desorden como en un gas ideal. No sé si en química les explicaron que era un gas ideal. Un gas donde las moléculas están todas dispersas. ¿Qué pasa ya cuando yo aplico un campo eléctrico? Ya cuando aplico un campo eléctrico, ya esos electrones se van a sentir atraídos hacia el polo positivo. Entonces ya no van a tener un desorden como tal. Ya van a intentar todos moverse en un solo sentido. Solo que no lo hacen a una velocidad pues rápida, no lo hacen a la velocidad de la luz. Mire que tienen un poco de obstáculos. O sea, si uno mira un metal de cerca, va a ver que su estructura está llena de átomos de ese metal. Entonces esos electrones tienen que empezar a moverse por todos esos átomos, ¿ya? O sea que su movimiento no va a ser del todo derecho, sino que es en este sentido, pero bregando como a buscar el caminito para ir hacia el polo positivo. O sea que la velocidad es mucho más lenta. ¿Listo? Entonces, cuando no hay pila conectada, los electrones están en completo desorden, pero cuando hay pila conectada, los electrones empiezan a buscar el camino para llegar al polo positivo. Entonces, esa es la definición física, podríamos decirlo así, de corriente. Entonces, aquí nos muestran un electrón bregando a buscar el camino. Miren que es un camino, pues, bregando como a saltarse los obstáculos o los átomos para llegar al polo positivo. ¿Listo? Vamos con... A ver, ¿quién no ha participado por aquí? Camila Vargas, ¿estás por ahí? Hola. Continúa Si la se lectura. unen mediante un conductor, dos cuerpos cargados, los electrones pasan de un cuerpo a otro hasta que ambos estén en el mismo potencial eléctrico. Para que la corriente sea permanente entre los dos puntos unidos por un conductor, debe existir una diferencia de potencial permanente, es decir, un campo eléctrico. Solo en este caso, los electrones son impulsados por una fuerza debida al campo eléctrico, originándose así la corriente eléctrica. Para determinar la magnitud de la corriente eléctrica, llamada también la intensidad de corriente eléctrica, se debe calcular la cantidad de carga, suma de la carga de todos los electrones, que atraviesa el área transversal del conductor en una unidad de tiempo. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que quieren decir ahí? Que la corriente se define como una cantidad de carga. Cuando yo hablo de cantidad de carga, estoy hablando de un número de electrones, una cantidad de electrones que está transcurriendo por ese conductor o por ese cable en una determinada unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de electrones que recorren ese cable en un lapso de tiempo. A eso se le llama corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, corriente eléctrica es cantidad de carga dividido entre el tiempo.
A ver, continuemos con, a ver quién no me ha leído por aquí. Bueno, ya dejémoslo voluntario. ¿Quién desea continuar la lectura? Yo, profe. Dale, Elizabeth. Yulitza. Ah, Yulitza. Bueno, en el sistema internacional se emplea como unidad de intensidad el amperio A, que es el paso a través de un conductor eléctrico de un coulomb de carga eléctrica en un segundo. Amperio igual a coulomb por sobre segundo. Para ahí un Se momentico. denomina amperio en honor Para un momentico ahí. Se denomina. Espérame un momentico. Esto no lo vimos en detalle. A la carga eléctrica, su unidad se le conoce como coulomb. Un coulomb, yo creo que en la lectura está más adelantico, un coulomb representa una cantidad X de electrones, son trillones o billones de electrones. Eso representa una carga eléctrica, es decir, que cuando un elemento está cargado eléctricamente es porque tiene un número determinado de electrones o les faltan un número determinado de electrones. A esa unidad se le conoce como coulomb, es decir, la cantidad de carga o cantidad de electrones que está circulando. Y el segundo, pues ustedes ya lo conocen, que es la unidad del tiempo. Listo, continúa. Se denomina amperio en honor al científico francés André-Marie Ampère, 1775-1836. Suelen emplearse también el miliamperio y el microamperio equivalente respectivamente. Bien, estas son las equivalencias de miliamperio y microamperio. Pues todavía no lo vamos a ver en detalle. Simplemente el miliamperio es una milésima de amperio y el micro una millonésima. Bueno, aquí explican lo de la carga eléctrica. ¿Quién desea continuar con la lectura? Por ahí yo. Dale, Sebastián. Vale. Es decir, un ampere equivale a una carga eléctrica de un coulomb por segundo, un coulomb sobre segundo, circulando por un circuito eléctrico, o lo que es igual 6.300 millones, caray, mayor, Billones. bueno, billones, 6,3 por 10 a la 18, bueno, ahí lo especifica, de electrones por segundo fluyendo por el conductor de dicho circuito. Y espérame ahí, Sebastián. Entonces, mira, ahí están explicando que un coulomb de carga, un solo coulomb de carga, representa a 6.300 billones de electrones. O sea, que cada que 6.300 billones de electrones circulan por un cable, estamos hablando de una carga de un coulomb. O sea, que un coulomb es una carga demasiado grande. O sea, para considerar 6.300 billones de electrones es bastante grande. Continúa. Vale. Por tanto, la intensidad de una corriente eléctrica equivale a la cantidad de carga eléctrica Q en coulomb, que fluye por un circuito cerrado en una unidad de tiempo. Bien. Vámonos por aquí. Bueno, resulta que todo ese concepto que vimos habla sobre la corriente directa. Todo eso habla sobre la corriente directa. Vamos a esperar un momentico. Pero resulta que existen varios tipos de corriente. Esa corriente directa es la que ustedes vieron ahí, es la que se da cuando existe un campo eléctrico uniforme. ¿Qué me refiero a campo eléctrico uniforme? El circuito normal de una pila. El que representaban ahí. Si yo conecto una pila a un cable, recordemos que una pila tiene un polo positivo y un polo negativo, el campo eléctrico de esa pila pues va a hacer que los electrones, si yo conecto aquí el cable, que los electrones vayan del negativo hacia el positivo. ¿Listo? Y el sentido de la corriente va a ser ese. A ese se le llama corriente directa. Se le llama directa porque tiene solo un sentido. Vamos a ver un videito. En base a ese video es que vamos a resolver las preguntas de la próxima clase. Vamos a prestarle bastante atención. Dejemos que estos eternos rivales
Tomás Alva Edison y Nikola Tesla defiendan sus ideas y expliquen cómo funcionan sus dos tipos de corrientes. ¡Yo primero! Uno por uno, por favor. Como padre de la energía eléctrica, creo tener el derecho. Bueno, el que ríe de último ríe mejor. Pues bien, el uso de la corriente directa o continua se ha extendido muchísimo. Gracias a ella ruedan por el mundo los carros, se encienden linternas, se escucha música y la gente habla y escribe durante horas y horas y horas por esos aparatos llamados teléfonos celulares. Como sabrán, la corriente eléctrica es un fenómeno físico que se da por el movimiento de los electrones a través de un conductor. La corriente continua se da por el movimiento de los electrones en la misma dirección a lo largo del circuito eléctrico, como por ejemplo una pila o batería, donde los electrones fluyen continuamente desde el terminal negativo hasta el terminal positivo. Un momento, señor Edison. Creo que es necesario aclarar que una pila es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Está compuesta por dos electrodos metálicos, el ánodo y el cátodo. En el terminal negativo o ánodo se libera una gran cantidad de electrones que se almacenan en el terminal positivo o cátodo. Cuando los electrones sobrantes del ánodo pasan al cátodo a través de un conductor externo a la pila, se produce una corriente eléctrica a partir de la cual ocurrirá una reacción de oxidación en el ánodo y otra de reducción en el cátodo. Estos procesos ocurren simultáneamente. El material disponible se ha oxidado por completo cuando los materiales han completado todo el proceso de oxidación-reducción. En este punto, la vida útil de la pila finaliza. Bien, el movimiento de esta corriente se asemeja al del agua, cuando al ser impulsada por una bomba, circula a través de la tubería de un circuito hidráulico cerrado. La mayor ventaja es que se puede almacenar en baterías y es menos peligrosa que otro tipo de corrientes. ¡Es genial! Pues, mis queridos amigos, las pilas y las baterías son necesarias, pero es gracias a la corriente alterna que los ciudadanos de hoy disfrutan de un sinnúmero de útiles e inútiles aparatos en sus casas que se conectan a un tomacorriente. Este tipo de corriente es producida por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. Estos proporcionan un tipo de corriente donde los electrones alternan o cambian de dirección 60 veces por segundo. Este movimiento vibratorio de los electrones dentro del conductor evita que choquen unos con otros y que pierdan energía en cada choque, como sucede en el flujo de la corriente continua de mi amigo Edison. Debido a este fenómeno físico, se puede enviar energía a cientos de millas porque los electrones en sí viajan solo a una distancia muy pequeña antes de transferirle su energía a otros electrones. ¡Eso no es problema! Podemos transportar la energía continua poniendo dínamos cada cierta distancia y así recuperamos el voltaje perdido. ¿Dinamos? Pero si esa es una tecnología muy costosa y poco eficiente comparada con los transformadores, con los que se puede aumentar o disminuir el voltaje o tensión de la corriente. Así podemos transportar energía a grandes distancias y distribuirla con una intensidad baja de corriente, lo que también genera
poca pérdida. Cuando llega al punto de consumo, el voltaje se puede modificar para su uso de forma cómoda y segura. Bueno, chicos, antes de continuar con el video, ¿sí entendieron cómo funciona la alterna? ¿O fue un poco enredado? No, profe, yo estoy indignado. ¿Por qué está indignado? No, ¿cómo le vamos a decir a Edison que el padre de la electricidad cuando le robó los inventos a Tesla, ¿no? Qué falta de respeto. De hecho, Edison fue un inquieto con lo de la energía, con lo de la corriente directa. Al padre de la electricidad, es verdad lo que tú dices, se le conoce a Tesla, pero por lo que él, en sus trabajos en inducción electromagnética, sus trabajos fue más que todo en el electromagnetismo. Entonces Tesla se le conoce más bien como el padre del electromagnetismo, porque él descubrió que el magnetismo podía producir energía eléctrica. Bien, ahí de pronto él no lo explica muy bien. Un generador eléctrico, ¿recuerdan lo del experimento de la brújula? Cuando se pone corriente eléctrica, ¿qué pasa con la brújula? Se atrae hacia el polo. Se atrae, ¿cierto? Cambia su sentido. Resulta que cuando yo tengo un imán tiene un polo norte y tiene un polo sur. Entonces, ¿qué es un generador eléctrico? Un generador eléctrico es simplemente, esto lo ponen aquí, este imán lo conectan a unas aspas. Por ejemplo, en una central hidroeléctrica, el agua lo que hace es mover esas aspas haciendo que el imán cambie de sentido. Norte-sur, norte-sur. Entonces, él está continuamente cambiando de sentido, haciendo que se induzca una corriente. O sea, esto está conectado a unas bobinas. Las bobinas no son más que cables, haciendo que se induzca una corriente unas veces en un sentido y otras veces en otro sentido. Es decir, que la corriente está una vez en un sentido y otra vez en otro sentido, y va cambiando. Cada vez que el imán rota, cambia la corriente en un sentido y en otro sentido, en un sentido, en otro sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando yo conecto esa corriente a un cable? Ya no pasa lo mismo que pasa con la corriente directa, que los electrones van de un polo positivo a un polo negativo. Lo que pasa con los electrones ahí es que los electrones empiezan a hacer como un baile, como la bola del estadio. No sé si es claro el ejemplo. Los electrones lo que empiezan a hacer es esto. Cuando el imán está en un sentido, los electrones bailan para este lado. Cuando el imán está en otro sentido, los electrones bailan para el otro lado. Entonces empiezan a hacer así. Los electrones empiezan a hacer esto, como a moverse de un lado para otro. ¿Eso qué ocasiona? Que los electrones no tengan que recorrer todo el camino. Es decir, los electrones recorren todo, cuando es corriente directa, recorren todo el camino y pierden energía en ese movimiento. Mientras que en la corriente alterna, lo que sucede es que esa energía se transporta en forma de onda, ¿ya? Es como una onda. La bola del estadio, para que nos hagamos una idea, la bola del estadio, cuando hacen la bola, lo que usted ve es la energía, o sea, la energía de la gente subiendo y bajando, pero esa energía pareciera que se estuviera transportando, pero las personas no se están transportando. Lo mismo sucede aquí con la corriente alterna. En la corriente alterna lo que se ve es como un movimiento ondulatorio de los electrones haciendo esto y esto, esto y esto. Entonces, ese baile de esos electrones por todo el conductor produce lo que se conoce como corriente alterna. La ventaja de eso es que como los electrones no se tienen que estar moviendo, simplemente están transfiriendo su energía en forma oscilatoria, pues entonces el voltaje que se transmite a través de todo el conductor no va a tener muchas pérdidas, ¿ya? A diferencia de la corriente directa, que la energía del electrón se puede ir perdiendo en la distancia. ¿Listo? ¿Quedó claro cuál es la diferencia entre alterna y directa? Sí, profe. Entonces, más o menos es para que tengan eso presente. La próxima clase entonces vamos a continuar con este esquema y estas preguntitas que salen de aquí, del concepto de energía alterna y energía directa. Vamos a terminar de ver el video. ¡Increíble! ¿No? Carambas, carambolillas, carambolainas. Pues yo pondría en duda lo de la seguridad. Gracias. Como vemos, ambos tipos de corrientes son útiles y necesarias. Pero por ahora, por favor, apaguemos la luz.
Ok. Entonces, la próxima clase, vamos a continuar. Voy a también a dar una pequeña explicación, voy a traer una pequeña simulación sobre corriente alterna, para que quede mejor explicado. Y vamos a continuar entonces con las preguntas. ¿Listo, chicos? ¿Algo más que agregar? No, profe, todo está claro. Ok. Bueno, muchachos, entonces por hoy entonces dejamos así. Nos veremos entonces el lunes para terminar con esta parte de la guía. Esa sustentación, recuerde que la vamos a hacer de tipo oral, o sea que es importante que nos conectemos, que vamos a hacerla de tipo oral, no de entrega. Y el próximo jueves entonces estaremos cerrando el periodo con la autoevaluación y la socialización de las notas. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Listo, profe, lo bendiga. Listo, pues. Hasta luego, Sí. suerte. Chao. Chao, profe, Feliz día. Chao.